Invitación, buenos días a toda la audiencia que nos ve a esta hora a través de A Primera Hora y a través de las frecuencias de Radio Armónica. La semana pasada se habló mucho sobre la denuncia que se ha interpuesto en contra del asambleísta también Paola Cabezas respecto de sus declaraciones en un medio de comunicación en donde se habla de una dolarización a la ecuatoriana. Ya está en fiscalía. Así es, Andrea, la semana pasada, el jueves para ser precisa, acudí a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por el presunto delito de pánico económico en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, ya que, como usted bien lo menciona, ante sus declaraciones en un medio de comunicación de escala nacional, de alcance nacional e internacional, se produjo una serie de situaciones de incertidumbres por parte de la ciudadanía ecuatoriana, por parte de nuestros migrantes que se encuentran fuera del país, incluso preocupados de tener una moneda paralela, alternativa al dólar, y por eso el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto la semana anterior, incluso poniendo que el dólar es la única moneda que tiene el país, la única, no monedas alternativas como pretende la Revolución Ciudadana. ¿Por qué hablar de pánico financiero tras las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas? ¿Qué es, también explicar un poquito a la audiencia qué es el pánico financiero y cómo está tipificado? Bueno, el pánico económico está tipificado en el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal, no es algo nuevo, y se sustenta justamente después de que se evidencia que la ciudadanía entra en pánico, valga la redundancia, y lo hemos visto, la ciudadanía, las familias ecuatorianas con incertidumbre. Vimos también un comunicado por parte del Comité Empresarial Nacional, la Sobanca también se manifestó, ciudadanos sacando sus dineros de la banca porque temen a que en el caso de que vuelva la Revolución Ciudadana se cree esta moneda alternativa de los ecuadólares, que no es un tema aislado, que no es un tema nuevo, Suelen, Andrea, como ustedes ya saben, esto desde el 2021 ya se dice, incluso recordemos las declaraciones del ex candidato a la presidencia por esta misma tienda política, como es Andrés Arauz, quien señalaba la moneda alternativa del ecuadólar, y también tenemos actualmente al candidato a la vicepresidencia de la República por ese mismo movimiento político, quien en su tesis señala cómo desdolarizar al país. ¿Por qué no también, digamos, tomar en cuenta las declaraciones de la candidata presidencial Luisa González, quien en reiteradas ocasiones, la semana pasada también se ha referido al tema, ha dicho que la decisión la va a tomar ella de llegar a Carondelet y no sería, digamos, una desdolarización, sino al contrario, un fortalecimiento de la dolarización? ¿Por qué entonces tal vez dejar de lado las declaraciones de ella también? Bueno, aquí lo que vimos fue que a la candidata González le tocó salir a defender porque ya vio lo que se causó, el caos que causó, que causaron las declaraciones de Paola Cabezas en este medio de comunicación, y por eso incluso salió por poco a decirles que no les reconoce como sus asambleístas, hasta se olvidó del nombre de una de ellas. Que sí les reconoce, dice, ¿no? Que son asambleístas, pero quien va a tomar la decisión en caso de llegar a Carondelet sería Luisa González. ¿Por qué no reconocer esas declaraciones? Porque saben que esas declaraciones le afectan, y como estamos en una época electoral, saben que los ciudadanos quieren su moneda oficial, que quieren tener solidez, que quieren tener claridad, seguridad en su moneda, y su moneda es el dólar. Sabemos que al dólar necesitamos fortalecerlo, no debilitarlo, como se trata de hacer o se pretende con una moneda alternativa paralela que serían los ecuadólares. Justamente eso es también el mensaje que le estamos dando no solamente a los ciudadanos ecuatorianos, también es el mensaje que le estamos dando a los inversionistas externos de poder traer sus capitales al Ecuador. Cada vez más el riesgo país sube cuando ven que no, si es que hay otra alternativa como es la Revolución Ciudadana. Imagínense, el riesgo país después de muchos años había bajado a menos de 800 puntos, ahora otra vez está por más de los 1.300 puntos. ¿Por qué? Porque justamente se tienen estas declaraciones por parte del Grupo de la Revolución Ciudadana, y esto afecta también al externo, a los inversionistas extranjeros, de tener una confianza en el Ecuador. Asambleísta,
digamos, creo que para todos es absolutamente cierto que la dolarización es la moneda ecuatoriana y que eso nos va a regir. Y bueno, desde que se inició con el dólar no se ha cambiado ni se ha tenido la idea de cambiar. Sin embargo, surgen, digamos, estas inseguridades en cada elección. El entonces asambleísta Pavel Muñoz había propuesto una reforma para que se declare y se fortalezca la dolarización. Se intentó crear esta comisión, pero no hubo el apoyo del Pleno de la Asamblea Nacional, más allá de Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa con esta propuesta que plantea Pavel Muñoz y que no recibió el apoyo en la Asamblea Nacional? Gracias por su pregunta, Suelen, muy importante. Bueno, esta propuesta fue en el 2021 y ahora justamente ya cuando se evidencian o quedan en evidencias de la planificación de tener una moneda paralela, como ya lo mencionaron las asambleístas de la Revolución Ciudadana, se intentó crear una comisión multipartidista, pero entre comillas, porque la mayoría de los asambleístas que iban a estar en esta comisión eran de la Revolución Ciudadana y nunca pusieron en el debate, nunca sociabilizaron con el resto de organizaciones políticas para poder tener a sus delegados. Por eso nosotros les dijimos que se cree el problema una comisión. Entonces era los integrantes de la comisión y no la propuesta de Pavel Muñoz. No, sin duda, el tema eran los integrantes de la comisión, porque aquí también Suelen y a toda la audiencia que nos está escuchando hay que tener claro que este tema, como es una enmienda constitucional, en el momento de crearse en la asamblea, la comisión, esto se tendrá que esperar más de un año para poder realizar y empezar el tratamiento de la misma. Entonces, es simplemente, como ya lo señalo, es un tema electoral que saben que no les conviene porque los ciudadanos necesitan tener certezas y seguridades que su única moneda es el dólar, no estas monedas alternativas, y por eso trataron de desviar la mirada tratando de crear ahora esta comisión. Pero imagínense, está desde el 2021, estamos 2025 y recién justo ahorita, en época electoral, quieren crear la comisión para seguir el tratamiento del proyecto. Un tema que hemos recurrentemente dicho, digamos, en esta mesa de trabajo sobre la dolarización, ¿verdad? Es que es la vieja y confiable, es decir, cada elección hablamos de esto, debatimos de esto, cada elección tienen que salir unos a desmitificar, si se quiere el término, sobre la dolarización. Para ustedes, realmente, ¿cuál sería, digamos, esta acción que deberían hacer, sobre todo, evidentemente, Revolución Ciudadana, que es a quien se le acusa de querer intentar otra moneda o desdolarizar al Ecuador? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer para que realmente, digamos, esto no se genere nuevamente en un debate que incluso hemos tenido muchísima audiencia que nos dice casi que ya aburre, ¿no? A conversar todas las elecciones exactamente de lo mismo. Y tenemos, digamos, una declaración de la candidata González diciendo que no se va a desdolarizar, el tema de la comisión, el tema en el legislativo, etcétera. Para ustedes, ¿qué acciones se deberían entonces crear para realmente estar confiados de que no se va a desdolarizar? Bueno, como ya el presidente de la República lo ha dicho en su decreto ejecutivo firmado la semana anterior, que la única moneda oficial en el país es el dólar. Y en el artículo 2 de este mismo decreto insta a los asambleístas de la bancada de ADN para que realicemos justamente un proyecto en el que se estipule que no pueden existir pagos con monedas alternativas como son los ecuadólares. De esta manera vamos a dar una garantía, una solvencia y una seguridad que nuestra moneda oficial y única es el dólar, sin monedas paralelas, sin monedas alternativas, y esto es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Así suelen, para las próximas elecciones ya no vamos a tener y no vamos a caer en estos debates de que quienes quieren cambiarnos la moneda. Pero el decreto también se puede derogar, ¿no? Claro, casi como se lo hace, se lo deshace, ¿no? Claro, sin duda, pero es que esas son las acciones y ese es el pensamiento que tiene el presidente Daniel Noboa. Ahora, justamente, buena su inquietud, como ustedes dicen, un decreto se deroga. Si realmente la Revolución Ciudadana dice que la única moneda oficial
y única, para ellos también es del dólar, no tendría por qué derogarse. Y, sin embargo, por ello, en el artículo 2, el presidente nos pide a sus asambleístas que realicemos estas reformas para no tener monedas alternativas y que incluso no se pueda meter la mano a las reservas ni al Banco Central. Me queda una duda, asambleísta. Usted decía que la semana anterior ustedes habían dado cuenta de que había personas que se estaban sacando, que habían sacado su dinero de la banca, y que eso, digamos, podría ser una evidencia de este pánico financiero que podría haber generado las declaraciones del asambleísta Paola Cabezas. ¿Qué evidencia, digamos, o qué pruebas tienen de eso? ¿Tienen números, tienen estadísticas, tienen números de cuántas personas sacaron su dinero? ¿Cómo tienen, digamos, esta información? Bueno, en la denuncia que presenté se encuentran los testimoniales a escala nacional, se encuentran las evidencias también de los migrantes que decían que ya no iban a enviar los dineros al país. ¿Se tiene cifras tal vez de cuánta gente sacó? Todavía no tenemos la cantidad, pero eso ya está dentro del proceso de investigación y será la Fiscalía Nacional que en el momento en que ya inicie el proceso solicite a la banca. Asambleísta, vamos a repasar un poquito lo que dice la norma acerca del pánico económico. La persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Por qué se vincula con las declaraciones del asambleísta Paola Cabezas? Porque eso es lo que se creó un pánico económico, se creó una alteración en la ciudadanía. La ciudadanía tenía esta incertidumbre, aún está bajando por el tema de lo que ya el presidente anunció, que la única moneda oficial va a ser el dólar, pero sin embargo, durante esos días existió un pánico, existió zozobra, existió incertidumbre en los ecuatorianos, incluso como lo menciono, en nuestros migrantes que se encuentran fuera, que envían las remesas al país, de que no iban a seguir enviando el dinero hasta que pase el 13 de abril y saber cuál de los dos candidatos llega a la presidencia de la República. Asambleísta, yo con mucho respeto y quiero leerle un mensaje que nos acaban de escribir, ¿verdad? Y también complemento con algo mío. Seguir hablando, digamos, de que se va a desdolarizar cuando ya se han escuchado declaraciones de que no va a ser así, y seguir poniendo sobre la mesa el debate de que se va a desdolarizar y de que Ecuador va a tener, digamos, esta decisión, ¿no crea más pánico que en sí mismo, digamos, las declaraciones de Paola Cabezas? Y ahora le complemento con este mensaje. Dice: estoy escuchando la entrevista a la asambleísta y parecería ser un poco exagerada, y ella mejor no se cree que se podría crear pánico en la ciudadanía con esas declaraciones o con, digamos, reiterar muchas veces ese discurso. No, todo lo contrario, más bien lo que nosotros hemos tratado de hacer es darle calma a la ciudadanía. Justamente evidencia de ello es el decreto ejecutivo del presidente de la República firmado la semana anterior, en el que señala que la única moneda es el dólar, que nos pide a los asambleístas realizar estos proyectos para que no se le meta la mano al Banco Central, para que no se utilicen nuestras reservas, y esto más bien le da tranquilidad a todos los ecuatorianos de saber que sus dineros, que sus dólares van a estar a salvo con nosotros. Eso es más bien darles una tranquilidad, porque nuestro plan es poder fortalecer la dolarización, a diferencia de la Revolución Ciudadana. Según lo que ya manifestaron sus asambleístas, tienen una planificación y no es algo salido solamente de ese día en las declaraciones de las dos asambleístas. También recordemos que hace semanas atrás, incluso su líder máximo, que se encuentra prófugo, que es Rafael Correa, también hablaba de que lo peor que le pudo haber pasado al país es la dolarización, y él hablaba incluso de una moneda que sea para los países que se encuentran en la región, como Bolivia, como Venezuela, tener una moneda alternativa. Incluso ustedes, no sé si recuerdan, en la época que él era presidente, hablaba del sucre, cuando se hablaba del tema de los países americanos para que puedan formar parte de esta comunidad andina
de la región y tener una moneda alternativa a la que se tiene dentro de cada país. Asambleísta, pero de alguna manera, digamos, el tomar en cuenta lo que dicen los asambleístas, lo que dicen, digamos, otras personas que si bien es cierto, están en Revolución Ciudadana, pero digamos, no tienen la jerarquía de Luisa González, que podría ser la posible presidenta. Digo posible presidenta porque tenemos que ver para el 13 de abril qué es lo que dicen los ecuatorianos. ¿No sería desconocer la postura que toma ella? Porque constantemente, incluso en el debate presidencial, ella dijo el dólar continúa porque continúa. De alguna manera siento que personas con menor jerarquía que podría tener la presidenta están teniendo más fuerza en opinión pública que la misma candidata que va a estar a la presidencia. Bueno, yo no lo veo tanto así, Suelén, porque no solamente a la candidata a la presidencia le ha tocado salir a desmentir después de todas las reacciones que hemos sido nosotros testigos, que han salido a escala nacional, pero hay un vicepresidente candidato que también señala de cómo desdolarizar al país, y las asambleístas no son cualquier cosa, ¿no? Una de ellas, como es Paola Cabezas, justamente es asambleísta nacional. Sí, tienen menos rango, menos jerarquía, imagínense de qué trabajo en conjunto se habla si en la propia organización se desconoce a las personas que están dentro del legislativo y que fueron propuestas por ellos mismos. Uh-huh. Quisiera también preguntarle cómo fortalecer el dólar, cómo fortalecer la dolarización de manera general, ¿verdad? Hace una semana aproximadamente escuchábamos a un analista, Alberto Dajic, en un medio de comunicación también. Él opinaba sobre qué tanto se ha hecho en los últimos gobiernos para fortalecer realmente la dolarización, el tema de la inversión, traer, digamos, o el tema de exportaciones, el tema de importaciones, etcétera, en la macroeconomía, cómo fortalecer la dolarización. Y el análisis que él hacía en los últimos años, al contrario, casi no se ha fortalecido la dolarización, y si se siguen tomando ese tipo de decisiones, más bien esas son las decisiones que podrían llevarnos a pensar a una desdolarización. Sí, justamente como ya el presidente lo ha señalado, la dolarización nos ha brindado estabilidad económica, ha protegido el poder adquisitivo de los ecuatorianos, y en ese camino tenemos que seguir demostrando que nosotros vamos a seguir fortaleciendo al dólar. Y incluso en este año, teniendo en cuenta todo este proceso de que no se le mete la mano a las reservas, de que no se le mete la mano al Banco Central, ya lo ha señalado el presidente Daniel Noboa, que en este año vamos a subir 4 puntos en la economía del país. ¿Cómo fortalecer la dolarización? ¿Con qué medidas macroeconómicas, digamos, si así se quiere, teniendo en cuenta que hay una crítica bastante fuerte, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, etcétera, que tomaron decisiones que pudieron haber hecho, digamos, empujado al Ecuador a que pensara tal vez en una desdolarización? ¿Cómo entonces fortalecer eso? ¿Cómo fortalecer la inversión cuando tenemos un índice de violencia que evidentemente pone en riesgo, o la seguridad jurídica de manera general, que pone en riesgo esta inversión y también la circulación de dólares en el país? Bueno, creo que el primer ejemplo es teniendo claro que existe una política económica que se existe o que se tiene a los inversionistas del lado del presidente Daniel Noboa. Incluso recordemos que, como lo vuelvo a repetir, lo que ya dije hace un momento, que antes del 9 de febrero, en donde las encuestas señalaban que el presidente Daniel Noboa ganaba en una sola vuelta, el riesgo país bajó a 800 puntos, y después de la noche del 9 de febrero, en la que se dieron los resultados oficiales y que se anunció que iba a existir una segunda vuelta, y luego de saber cómo iba el balotaje ha incrementado tanto, es evidente de que los inversionistas extranjeros y nacionales tienen seguridad con el actual presidente, porque saben que va a llevarnos a un camino correcto por el lado económico, si bien a diferencia del otro. Y no quisiera meterme a detalles micros de
cuál es el proceso, porque yo sí soy una asambleísta responsable y no me gusta dar declaraciones deliberadas y luego generar por el hecho de tener una inmunidad, decir cualquier cosa sin medir las consecuencias de lo que se está diciendo. Claro, no soy responsable en ese caso. Digamos, yo le reitero esas preguntas porque no han venido, digamos, solo de esta mesa de trabajo, sino de analistas que evidentemente, analistas económicos, saben muchísimo más que nosotros, ¿verdad? Pero, digamos, en las cifras, ¿cómo se refleja, sobre todo, por ejemplo, la inversión extranjera? El año pasado hubo un decrecimiento de 54% en inversiones extranjeras. La cifra fue de 73.6 millones y frente, digamos, al periodo anterior de julio a septiembre, exactamente esa cifra. Y como digo, entonces, por eso es mi reiterada pregunta, ¿cómo hacer para fortalecer, más allá de los decretos, más allá de las declaraciones, sino cómo hacer para fortalecer la dolarización respecto de acciones que hagan circular más del dólar aquí en el país? Bueno, es importante tener en cuenta que sí ha existido un incremento en la economía del país. Las ventas totales, incluso en el Ecuador, han aumentado. Entre enero y noviembre del año anterior, las ventas alcanzaron 210.752 millones de dólares. ¿Qué representa este monto? Un 2.2% más en comparación del mismo periodo del año anterior, es decir, del 2023. El presidente está poniendo la casa en orden y en este 2025 pues va a ser un año de realizar obras, de poder crecer nuestra economía y como ya bien lo señaló durante el debate, la meta en este año es tener un crecimiento de 4 puntos. Asambleísta, yo quiero aprovechar su presencia aquí para tener alguna reacción en torno a la decisión que tomó ayer el Tribunal Contencioso Electoral sobre la vicepresidenta Verónica Abad. Entiendo que usted no es pues parte del gabinete del Ejecutivo, pero no sé si tuvieron acercamiento, digamos, por ser la bancada de gobierno, si tuvieron acercamientos con el Ejecutivo para saber cuál será el siguiente paso que van a tomar una vez que pudiese quedar en firme ya esta decisión del Tribunal Contencioso. Bueno, nosotros somos muy respetuosos del resto de las funciones del Estado. Nosotros estamos esperando la resolución final por parte del Tribunal Contencioso Electoral y se tomarán las medidas y se procederá de acuerdo lo estipula la ley. Pero no es la Asamblea Nacional que tiene que participar en alguna designación. Me refiero, por ejemplo, trayendo a colación el tema de Jorge Glass, por ejemplo, en 2018, cuando fue encarcelado, y fue la Asamblea Nacional a través de una terna que designó a María Alejandra Vicuña, me parece que era. Sí, María Alejandra Vicuña en ese momento fue la Asamblea Nacional la que tomó la decisión en torno a ese tema. No es la Asamblea Nacional en este caso que tiene que elegir. Se ha pensado en un juicio político para la vicepresidenta Verónica Abad. Por este caso no, recordemos que este es un tema jurisdiccional que lo está manejando el Tribunal Contencioso Electoral y por eso señalo que necesitamos esperar cuál es la resolución final para poder ver cuál es la suspensión de los derechos políticos que tiene Verónica Abad. ¿En qué consiste esto? Porque ahí tendríamos nosotros que revisar también lo que dice la Corte Constitucional respecto al tema. Pero de alguna manera la resolución del Tribunal Contencioso también dice que se notifique al Ministerio de Trabajo para que ella no pueda ejercer cargo público. Sin duda, es una suspensión de los derechos políticos, no es una destitución. Entonces, Exacto. en ese momento, lo que podría pasar es que el presidente designe a otra persona que a través de haga la los ausencia. cese. Claro. Así es. Pero, es decir, de parte del bloque, por ejemplo, de ADN ahora mismo en la Asamblea Nacional, ¿no se estaría pensando en un posible juicio político que eso sí podría llevar, digamos, a la destitución definitiva de Verónica Abad? No, por el momento nosotros estamos enfocados en seguir trabajando por los ecuatorianos y no hemos pensado en este tema. Perfecto, muy bien, asambleísta. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en A Primera Hora. Gracias, Andrea, gracias, Olén, por la invitación y a toda la audiencia un excelente día y hoy gana la Tri. Es verdad, hoy juega, ni siquiera lo...